Hola chicos, el día de hoy estaremos trabajando el tema de los acabados. Los acabados son aquellos procesos que se aplican a las telas después de que salen del proceso de tejeduría, después de que se fabrican como telas, donde les vamos a dar el valor agregado. Es ese toque final que vamos a dar a las telas para que mejoren su apariencia física o su funcionalidad. Es decir, hay acabados que mejoran en la tela la condición de uso. Por ejemplo, un suavizado, un esmerilado. Eso va a mejorar como tal el funcionamiento de las telas en las prendas. Cuando las telas son bajadas del telar, son consideradas telas crudas. ¿Qué quiere decir? Que no han pasado por esos procesos de acabado, ¿cierto? Entonces, las telas crudas siempre se van a llevar primero a una revisión total. Toda la tela que se produce en la tejeduría se lleva a un proceso de revisión. Se pasa por una lámpara. Esa lámpara nos va a mostrar, nos va a ayudar a visualizar los imperfectos que pueda tener el tejido. Por ejemplo, un despiste, una amarra, un nudo, ¿cierto? También nos puede mostrar defectos como manchas de óxido, manchas de grasa, incluso las manchas que nos pueden generar los mismos operarios dentro del proceso de tejeduría. Por ejemplo, un mecánico que se limpie en la tela con las manos untadas de grasa, ¿cierto? Eso es muy normal porque como ellos saben que esa tela la van a lavar, entonces es normal que eso suceda. Entonces a esa tela cruda la vamos a llevar a un proceso después de la revisión donde se clasifica, ¿cierto? Entonces, según el tipo de tela, las telas crudas son así. Si es tejido plano, el tejido plano crudo va a estar engomado, va a tener impurezas naturales, impurezas adquiridas y su color natural, ¿cierto? ¿Por qué está engomado? Precisamente porque los hilos de urdimbre para el tejido plano pasan por un proceso llamado el engomado, que es para mejorar la resistencia y consistencia dentro de la tejeduría, ¿cierto? Entonces, las telas que son desarrolladas dentro de este sistema de tejido plano van a estar engomadas. ¿Cómo así que impurezas naturales? Si hablamos del algodón, son pedazos de semilla, pedazos de tallo, pedazos de hoja, que por mucho que la fibra haya tratado de limpiarse en seco, que es como se hace, aún se conservan dentro de la tela. Y las adquiridas son, como les decía, las manchas de óxido, lo que va tomando dentro del proceso, ¿cierto? Color natural, si hablamos del algodón, el color natural es beige o amarillo cremoso, ¿cierto? Dependiendo de la naturaleza de la fibra, van a tener un color característico. Si hablamos del tejido de punto, el tejido de punto no está engomado, pero sí va a tener impurezas naturales adquiridas y su color natural. Entonces, de eso depende cuáles son los procesos que vamos a llevar las telas. Entonces, tenemos algo llamado los procesos preliminares. Son una preparación previa a las telas para poder llegar propiamente a lo que vamos a llamar los acabados, ¿cierto? El primer proceso es conocido como el chamuscado. En este caso, la tela pasa a través de una llama, de una flama, generalmente de gas, para que se elimine toda la fibrosidad superficial de la tela. Generalmente lo que hace la tela es pasar a cierta distancia y cierta velocidad para quemar solamente la parte superficial, como esas fibras que salen en la superficie del tejido. La idea es mejorar la acción de capilaridad para que la absorción de los colorantes sea más homogénea y no se vayan a generar manchas dentro del teñido. ¿Cómo así? ¿Qué es la capilaridad? La capilaridad es lo que hace que cuando a uno le caiga una manchita de tinto, de cualquier cosa, se vaya distribuyendo a través de la tela, ¿cierto? Generalmente eso se da por vasos capilares, es decir, cuando las fibras están interconectadas, esa manchita pequeñita se va abriendo, se va expandiendo y se va haciendo una mancha cada vez más grande, ¿cierto? Cuando no tenemos capilaridad, es decir, cuando no tenemos fibrosidad en la superficie del tejido, el colorante va a penetrar más parejo, mucho más homogéneo. O sea, no va a llegar a unos puntos en particular, sino que va a ser mucho más homogéneo. O sea, que me minimiza la probabilidad de producir manchas. Aquí vemos una máquina chamuscadora. Dentro de la caja roja lo que encontramos es los quemadores o los chamuscadores a gas. Y de este proceso la tela normalmente sale carrasposa. Entonces es necesario que después se cepille para eliminar esa fibrosidad superficial.
¿Creen ustedes que todas las telas se chamuscan? No. ¿Cuáles no se chamuscan? Por ejemplo, las telas que están hechas con fibras sintéticas. ¿Por qué? Porque en ese caso no vamos a tener fibrosidad expuesta por un lado y por el otro, siendo fibras que son termoplásticas, o sea que el calor las altera, no debemos hacer un proceso de chamuscado. Aquí vemos también un diagrama de flujo de la máquina chamuscadora. Bueno, entonces después de que la tela pasa por el proceso del chamuscado, llegamos a un proceso conocido como el proceso del desengome. ¿Cuáles telas se desengoman? Solo el tejido plano, ¿cierto? Si el tejido de punto no fue pasado por proceso del engomado, entonces no es necesario desengomarlo. Ejemplo de telas crudas e engomadas. Si alguna vez han trabajado con liencillo o con lona costeña, esas son telas de tejido de plano que están crudas y normalmente son ásperas, son pegajosas, son tiesas y eso se debe precisamente a que todavía conservan esa goma del proceso anterior, ¿cierto? En esta operación que es previa al teñido se remueve el agente encolante. ¿Por qué es tan importante que se haga antes del proceso de tintorería? Precisamente porque si no se hace, entonces las telas no van a ser capaces de absorber los colorantes, que los colorantes son sustancias que se disuelven en medios acuosos, ¿cierto? Entonces, si la tela no es capaz de absorber humedad, si la tela no es capaz de absorber agua, por ende no va a ser capaz de absorber los colorantes. Es un proceso que se puede hacer por medios ácidos o por medios enzimáticos. ¿Qué son las enzimas? Son unos microorganismos, son como una especie de bacterias, digámoslo así, que tienen como función comerse la goma que está presente en la tela del algodón, ¿cierto? Los lavados enzimáticos son muy costosos porque hay que mantener las enzimas, pues eso es un microorganismo, entonces hay que mantenerlos vivos. Y para poder mantenerlos vivos, las condiciones de temperatura y pH tienen que ser muy estables. Por ende, si no controlamos esos dos aspectos, se pueden morir las enzimas y perdemos pues como la inversión en el producto. Entonces, también se hace con detergentes alcalinos, con jabones disueltos en agua caliente y posteriormente a este proceso es necesario hacer un enjuague. Aquí se da la eliminación de productos utilizados en el proceso de engomado de las fibras. Si recordamos de dónde salen esas gomas, salen a base de almidones, almidón de papa, almidón de yuca, ¿cierto? También aplicación de suavizantes o de grasitas para poder mejorar la lubricidad de los hilos. Entonces también es necesario eliminarlas. El desengomado se hace porque la tela que contiene estas sustancias no son hidrofílicas, entonces, o sea que son hidrofóbicas, o sea que repelen el agua. Por ende es necesario eliminarlas para poder llevarlo al proceso siguiente, que ya sería el proceso de tintorería. Aquí vemos una máquina utilizada para el proceso del desengome. Y llegamos al proceso del descrude. ¿Qué es el descrude? Aquí vamos a remover las impurezas naturales o adquiridas que pueda tener la fibra para condicionarla para el proceso posterior, que es la etapa de blanqueo y tintura. En este proceso generalmente se utilizan sustancias alcalinas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la lana, hablamos de un proceso que se llama la saponificación. ¿Qué es la saponificación? Es cuando a una grasa le agregamos un álcali como la soda cáustica y esa grasa se convierte en jabón, que es como se hace, por ejemplo, el jabón Rey. Entonces, en este caso, si la fibra como tal tiene grasa natural o adquirida, lo que hablábamos ahorita de la grasa del mecánico o la grasa de la máquina, si de pronto la máquina tiene una fuga o algo, entonces lo que hacemos es aprovecharnos de esa grasa que tiene la tela, aplicando la soda cáustica para generar la saponificación y formar el jabón, y con ese mismo jabón terminar de hacer el proceso de limpieza. Entonces hacemos, digamos que matamos dos pájaros de un solo tiro porque finalmente estamos quitando la grasa que tiene la tela, pero también estamos utilizando ese jabón que se produce para terminar el proceso de limpieza, para hacer un proceso de limpieza más profunda, ¿cierto? Aquí en ocasiones encontramos del algodón que quedan pedazos de semilla, pedazos de tallo, pedazos de hoja, entonces por este método también se carbonizan esos materiales vegetales y se pueden eliminar más fácilmente. Generalmente el descrudo se lleva a cabo en máquinas de baja presión, llamadas sistemas a la continua. En ambos casos se pueden utilizar presencia pues, de agentes alcalinos como les hablaba.
y al final se hace un proceso de humectación en la tela para que mejore, digamos que la aspereza. Entonces se pasa como por un proceso de un suavizado leve para mejorar esas condiciones físicas de la tela. Aquí vemos una máquina del descrude, lo que les decía que de baja presión, ahí digamos que se sellan como al vacío, pero no se hace un sellado pues completo para que haya mejor circulación de los productos. Después de que la tela pasa por estos procesos que son chamuscado, desengome y descrude, la tela deja de llamarse cruda, precisamente el término del descrude, y pasa a llamarse tela APT. APT quiere decir apta para teñir o también se conoce como BPT, que quiere decir base para teñir. En este punto las telas ya pueden entrar a los acabados propiamente dichos. Entonces, por eso estos tres anteriores se llaman preliminares. Sí o sí hay que hacerlos. Sí o sí necesitamos hacer desengomado, descrudo y blanqueo. El chamuscado ya vemos que tiene excepciones, ¿cierto? Pero con estos tres ya le damos a la tela una aptitud de uso. O sea, ya la tenemos lista para utilizar en las prendas, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces ya los procesos que siguen, que son considerados ya acabados como tal? Está el blanqueo, la tintorería, la estampación y cuando hablamos de acabados especiales son, por ejemplo, los acabados ignífugos, los hidrofóbicos, o sea, los repelentes al agua, los antifluidos. Ya es darle a la tela un propósito particular, una funcionalidad específica. ¿Qué es el blanqueo? El blanqueo es un proceso donde se remueve la materia coloreada que viene en las fibras. Se utiliza principalmente en la fibra del algodón y las fibras celulósicas. ¿De qué color es el algodón? Es beige o amarillo cremoso. Si hablamos del lino, es un rubio tostado, ¿cierto? Entonces es necesario eliminar ese color con el que vienen las fibras para poder darle unas condiciones apropiadas para el proceso de tintorería. La recomendación es que todas las telas pasen por proceso de blanqueo. ¿Por qué? Porque así yo vaya a teñir de negro y nosotros decimos que el negro cubre todo, eso es falso. Porque un negro que se monta sobre una tela que no ha sido blanqueada es un negro que queda contaminado, es un negro que queda sucio. Entonces, lo que llaman pues los negros amonados, ¿cierto? Como negros naranjosos, que dan una tonalidad diferente y no un negro realmente puro, ¿cierto? Entonces, lo ideal para evitar que eso suceda es hacer procesos de blanqueo. ¿Con qué se pueden hacer los procesos de blanqueo? Con agua oxigenada, con hipoclorito de sodio o con permanganato de potasio. Después del blanqueo, la tela se debe enjuagar muy bien para eliminar todos esos oxidantes, ¿cierto? Todas esas sustancias reductoras para poder pasar al siguiente proceso, que es el proceso de la tintorería. O sea que generalmente necesitan ser neutralizadas. Entonces, el blanqueo se divide en dos: blanqueo químico y el blanqueo óptico. ¿Qué es el blanqueo químico? Es donde se usan sustancias blanqueadoras. Como mencionaba anteriormente, esas sustancias blanqueadoras pueden ser una, el hipoclorito de sodio. Es muy económico, es lo que conocemos en el mercado como el blanqueador, el JGB, que ya son como las marcas. Pero esta sustancia debilita la resistencia de las fibras. Generalmente necesita procesos de neutralización. Digamos que el cloro no es muy amigo de las fibras celulósicas. Si nosotros miramos en las advertencias o en las condiciones de cuidado de las prendas, siempre va a decir no usar blanqueador a base de cloro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese tipo de sustancias se adhieren a la molécula del algodón y con el tiempo hacen una acción contraria. En vez de blanquear, amarillean, oxidan y además van a generar debilitamiento del material. Entonces son telas que con el tiempo se van a romper con más facilidad, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja? Que es más económico y que se consigue más fácilmente. Otro de los agentes de blanqueo que se utiliza mucho es el peróxido de hidrógeno. Es un poco más costoso que el hipoclorito. También es muy amigable con las fibras, eso es bueno. Es el agente de blanqueo más usado en la industria textil y también es conocido como el agua oxigenada, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que utilizan en la industria textil para hacer blanqueo es este tipo de productos. Y tenemos otro que es el permanganato de potasio. Este se utiliza mucho en las lavanderías para hacer procesos de decoloración sobre el denim. ¿Qué desventaja tiene? Que es un producto que es muy costoso
y además es un producto que es controlado. Con este producto se blanquea la coca, entonces pues la cocaína. Por ende, para comprarlo tienen algunos controles, entonces es un poquito más difícil de obtener como a nivel comercial, ¿cierto? El otro tipo de blanqueo se llama el blanqueo óptico. ¿Qué es el blanqueo óptico? Es una sensación visual, es un engaño, es una ilusión, donde las telas se ven aparentemente más blancas. Para eso se utilizan productos llamados abrillantadores ópticos. ¿Qué hacen los abrillantadores ópticos? Absorben la luz en la región ultravioleta y emiten la luz azul, que está más o menos entre los 420 y 470 nanómetros. Entonces aquí nosotros cuando miramos, por ejemplo, los detergentes comerciales, el Fab, el Rindex, el Ariel, ellos vienen con unas bolitas azules o con unas bolitas verdes o con unas mezclas como entre azul y rojo, que lo que nos van a dar son tonalidades violetas, azulosas o verdosas, que son las que nos van a permitir generar una sensación de blancura. No sé si ustedes recuerdan que cuando uno estaba en el colegio, las camisas y las medias las bañaban en un producto llamado azulina o azul de metileno. Realmente las prendas no quedan blancas, realmente las prendas quedan teñidas superficialmente en azul y eso nos da una sensación de blancura. ¿Cómo nos damos cuenta que una prenda está blanqueada química o blanqueada ópticamente? Eso lo podemos notar con la luz ultravioleta. Cuando vemos una tela, cuando analizamos una tela bajo la luz ultravioleta, esa luz fluorescente, esa tela que nos da esa sensación de que ilumina, de que alumbra, de que es fluorescente o fosforescente, esas telas son las que tienen acabado óptico, un blanqueo óptico. Las otras se van a ver más amarillosas, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo entonces de hacer el blanqueo óptico? Precisamente cuando las telas se van a quedar en blanco y queremos dar esa sensación visual de que están con un blanco más perfecto. En este proceso se busca la pérdida total del color natural de la fibra como el algodón, la obtención de un blanco, digamos que más, que sobresalga, que realce. Es un tratamiento que generalmente se hace muy enérgicamente, o sea, las máquinas estregan fuertemente la tela para poder eliminar toda esa pigmentación natural y poder darnos unos blancos más parejos, más homogéneos. Esta, por ejemplo, es una máquina de blanqueo. Después del blanqueo, las telas se llevan a un proceso llamado el sanforizado. ¿Qué es el sanforizado? Es un preencogimiento de las telas. Aquí las telas se hacen pasar por unos rodillos de goma donde por calor y presión se hace un choque térmico en la tela y eso nos va a permitir que la tela se encoja, ¿cierto? Lo que normalmente encogería el algodón cuando se lava en caliente para minimizar la posibilidad de que se encoja después de que ya se confeccione, ¿cierto? Para darle más estabilidad dimensional. Todas las fibras naturales, como la lana, el algodón, se encogen cuando se lavan en agua caliente o cuando se utiliza secadora. El algodón, digamos que tiene una posibilidad más alta de encogerse incluso con agua fría. Cuando se sanforiza, se minimiza esa posibilidad de encogimiento, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, ese tipo de prendas, la recomendación es no utilizar secadora porque el calor va a hacer que esas prendas, así estén sanforizadas, tengan un encogimiento mucho más elevado. Esta es una máquina sanforizadora. La mercerización, ¿qué es la mercerización? Es una operación química y física que se lleva a cabo cuando el algodón, ya sea en tela o en hilo, se baña con soda cáustica. ¿Cuál es la finalidad de la mercerización? Dar un brillo a la fibra y también mejorar lo que vamos a llamar más adelante afinidad tintorea. ¿Qué es la afinidad tintorea? Es la compatibilidad del colorante con la fibra. Cuando el algodón está mercerizado, absorbe más rápidamente el colorante, incluso utilizando menos cantidad. Entonces, cuando queremos mejorar esa absorción de los colorantes en el hilo o en la fibra, preferiblemente se hace un proceso de mercerización. Entonces, la tela
Luego de que pasa por el proceso del blanqueo y por el proceso del sanforizado, se lleva un proceso de un baño de agua con soda cáustica. Solo se hace en el algodón, ¿listo? La mercerización solo se hace en el algodón. Y eso nos va a permitir mejorar el rendimiento de los colorantes y también aumentar algo de brillo en la fibra. Aquí vemos una mercerización. Y llegamos al proceso de tintorería. Esta es la etapa más compleja dentro de lo que son las operaciones o los acabados, porque en este caso hay que estudiar lo que es, por ejemplo, la colorimetría, lo que es la química textil, lo que es la química de los colorantes, incluso lo que es la teoría del color, ¿cierto? ¿Por qué se da el color? Químicamente, ¿qué sucede dentro de la fibra y el colorante para poder que se dé esa transmisión de color, ¿cierto? Entonces, este tema lo vamos a dejar para tratarlo nuevamente en la próxima clase. Sobre este tema vamos a hacer una práctica cuando ingresemos nuevamente al CESD. Entonces, digamos que por ahora lo vamos a dejar digamos que muy superficialmente y la próxima semana lo vamos a profundizar más. La calidad de la tintura depende del equipamiento empleado, es decir, depende del tipo de maquinaria que tengamos en la empresa. También depende muchísimo de la fórmula específica de los colorantes, depende mucho de la calidad de los auxiliares que intervengan en el proceso químico para poder dar la fijación del color. La tintura puede realizarse en procesos discontinuos o en procesos continuos. ¿Qué son discontinuos? Es que no se hace un baño, digamos que con la tela en movimiento, sino que con la tela estancada. Entonces tengo un recipiente con el colorante y ahí se deja la tela y ahí se da un proceso que se llama tintura por agotamiento. Pero hay otro sistema que se llama sistema continuo, donde la tela está en movimiento y va pasando por diferentes etapas de color, o sea, se impregna, sale de cubas o de recipientes de color y al final se da el proceso de fijación. Entonces, eso ya depende como del tipo de maquinaria que utilice la empresa. Aquí vemos, por ejemplo, un proceso de tintorería continuo, por eso es tan grande, porque cuando es por agotamiento es solamente un recipiente donde la tela ahí se deja pues como estancada. Después del proceso de tintorería llegamos al proceso de estampación. La estampación se puede considerar como un teñido local, un teñido en un solo punto, en una parte específica. Es una técnica que se utiliza para decorar los tejidos, para dar un valor agregado, incluso para transmitir como las emociones o los sentimientos pues sí, propiamente lo que el diseñador quiere expresar con su diseño. Emplea los diferentes tipos de colorantes según el tipo de fibra. También se puede hacer a base de pigmentos, que más adelante vamos a entender esta parte. Aquí se pueden utilizar varios colores por separado, se puede hacer sobre diferentes géneros o sobre diferentes tipos de tela. Se puede ver como una técnica de pintura, aunque lo que nos va a determinar qué es estampación es que siempre vamos a utilizar una plantilla y esa plantilla nos va a garantizar que nos va a quedar siempre igual. Entonces aquí vemos un sistema de estampación llamado rotativo. Este es el que se utiliza para trabajar grandes metrajes de tela. Lo que vemos en cada cilindro son los colores. Miren que el fondo de la tela es rojo, o sea que ya pasó por un proceso de tintorería y se está estampando a dos tintas o a dos colores que son blanco y negro o blanco y azul. Entonces cada que un rodillo gira, imprime una parte de ese diseño. Cuando el otro rodillo nuevamente rota sobre la tela, imprime o aplica el siguiente color, generando la grafía, donde vemos entonces acá un diseño, una tela a tres colores, ¿cierto? La base roja podría haber sido blanca, o sea, no haber pasado por el proceso de tintorería y los dos colores que estamos aplicando en la estampación. Luego de que la tela pasa por estos procesos, se lleva a un proceso de revisión final. Se evalúan diferentes puntos o se da una puntuación de 1 a 4 o de 0 a 4, donde 0 sería la mejor calificación y 4 sería la peor calificación.
Un defecto de 4 puntos es un defecto grave, por ejemplo, un roto, por ejemplo, em, un despiste que sea muy marcado, ¿cierto? Y hay otros defectos que son menos visibles, que suelen pasar desapercibidos en ciertas ocasiones. Entonces, según esa puntuación que se da al rollo o a la tela en total, es donde se empieza a determinar, por ejemplo, los costos, es donde se empieza a determinar la productividad de esa tela, o sea, cuántas piezas puedo cortar dependiendo de ese ancho. Entonces, esta revisión final es la que le va a decir finalmente al cortador, al confeccionista, con qué calidad de tela está trabajando. La calidad de las telas pueden ser A, B, C, dependiendo del sistema que se maneja, o tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo, pues, como les digo, de la cantidad de defectos que pueda tener. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo la tela se revisa metro a metro, se va pasando por la mesa de revisión y el operario lo que hace es ir identificando o detectando los defectos y los va calificando, los va clasificando y de ahí nos van a dar finalmente el costo final de la tela. Aquí tenemos unos videos que muestran el proceso, se los voy a montar al grupo de Facebook y para la próxima clase vamos a consultar los tipos de colorantes y los métodos de teñido. Listo, entonces lo pueden hacer en un archivo de Word y me lo pueden enviar al correo electrónico. Listo, chicos. Nos vemos. Chao.